Hola, buenas tardes. Soy Lauracita y esto es más de Millón de Historias, como todos los miércoles a las 7 de la noche. En donde nos puedes ver aquí en YouTube, también en Facebook, Instagram, TikTok y también estamos en la mayoría de las plataformas de podcast. El día de hoy vamos a hablar de un tema bien interesante que además sale a colación de una película que vi, bueno, yo no la vi, pero la estuvieron anunciando y la estuvieron comentando en todas partes, en la que hablaban sobre cómo las generaciones, cómo lo que pasó con tus papás, con tus abuelos, con la gente que estaba alrededor tuyo, de tu familia, aún los que no conocías, pueden afectar tú hoy. Y para eso está María Rodríguez, que nos va a acompañar al día de hoy. Ella es psicóloga y se dedica a la terapia transgeneracional. Hola María, ¿cómo estás? Hola, muy bonita noche. Pues sí, yo soy María Guadalupe, pero no Rodríguez, Ramírez. Ay, te cambié el nombre, lo siento. Ya sé, pero no alcanzo a ver hasta allá, ¿eh? Es que me dice también aquí mi marido, allá, allá, no, pues no alcanzo. Que está bien Sí, lejos el monitor. Lo siento, ya te ando cambiando. Rodríguez, Rodríguez. Lo siento. sí. Es que soy Ramírez Rosales, pero de hecho estoy viendo que puse María Rosales hoy, pero Ah, está como María Ros, ok, sorry, por sorry. eso. Sí, no te preocupes. Oye, Sí. cuéntanos, María. Oye, sí viste esta película. Yo no la vi, la verdad. Y no la quise ver específicamente porque además sí me mueve un poco, así como esta parte de las emociones, el pensar en mis ancestros, ¿no? Entonces dije, a lo mejor más tarde, cuando esté de mejor humor, la veré. Creo que se llama Mi Otra Yo, una Sí, película sí, de es una Netflix. serie. Ajá, Una es una serie. serie. Ajá, es una miniserie. Sí, 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 la vi. Pues bueno, es que estando inmersa en esta parte del transgeneracional, pues mis colegas, no falta quien la recomiende. Entonces sí, sí estuvo muy vigente o todavía está durante este Sí. tiempo y ha sido un boom esta serie y pues de hecho pues ha ayudado a, creo que es bueno porque a veces no tenemos esta información de que pues sí, lo que vivieron nuestros antepasados llega a influir en nuestras vidas. Entonces, creo que es muy bueno que haya esta difusión y que podamos tener un acercamiento para poder explicar algunos de nuestros conflictos, porque a veces sucede que repetimos y repetimos muchas cosas que no encontramos explicación a lo que hemos vivido en nuestras vidas y la herramienta, pues que no tiene mucho, que es el transgeneracional. Bueno, más que herramienta es un enfoque, lo que sí es la herramienta son las constelaciones familiares. Sí, he escuchado mucho de eso. ¿Nos platicarías que eso, de hecho, creo que la película se trata de eso, ¿no? De una constelación familiar. Sí, sí, claro que sí. ¿Y De de qué hecho, se pues trata? bueno, ajá, de hecho, pues yo la maestría que realicé, pues, es en desarrollo transgeneracional sistémico y constelaciones más familiares. Entonces, pues sí, bueno, pues una constelación es una herramienta terapéutica que fue desarrollada por Bert Hellinger. Bert Hellinger, pues era un terapeuta alemán. Por allá en los 70 empezó a trabajar con terapia de grupo y empezó a descubrir ciertas condiciones que se empezaban a manifestar dentro de las familias. Bueno, para empezar, pues Bert Hellinger durante mucho tiempo, primero fue un sacerdote católico que trabajaba en las misiones en África, ¿sí? Entonces, él va creo que viene a América, en Estados Unidos, a hacer un curso de terapia de grupo y fue allí donde contactó pues, con el trabajo de los grupos, se sale de la congregación y se mete a estudiar psicoanálisis, viene también a estudiar parte de las terapias sistémicas, trabajó con algo que en psicología se le llama psicodrama, ¿sí? Entonces, todo ese estudio
le ayudó a él para configurar de alguna manera lo que son las constelaciones. Las constelaciones, como ya lo mencioné, es una herramienta terapéutica de trabajo, de grupo, que nos ayuda a descubrir cuáles son las dinámicas inconscientes que se mueven dentro de la familia. Él, pues, pudo darse cuenta de que hay ciertas condiciones a las que él les llamó órdenes del amor, ¿sí? Estos órdenes del amor, pues básicamente se explican en 4. Uno es todos los que forman parte del grupo, o sea, todos los que forman parte de una familia tienen el mismo derecho a pertenecer. El segundo orden del amor es que todos los anteriores tienen prioridad sobre los descendientes, que después lo explicaré. Y otro es el de, tiene que haber un equilibrio entre lo que se da y lo que se toma. Y el cuarto orden que podríamos establecer es poder dejar en el pasado lo que pasó, pues en el pasado, ¿sí? Entonces, bueno, Bert Hellinger, pues es el creador de las constelaciones, pero es muy curioso y como con todo lo que aporta a la humanidad y trasciende es importante, a su vez, Alejandro Jodorowsky, también es como si descubriera, por así decirlo, esto de las constelaciones también. O sea, él por su parte también empezó a estudiar, pues sabemos que Alejandro Jodorowsky pues era un cineasta chileno que ha hecho muchas películas y después se puso a estudiar también psicoanálisis, también estudió esta parte del psicodrama de Moreno y también él tiene su versión de pues de las constelaciones. Luego él estudió el tarot de Marsella y entonces tiene toda una escuela también de pensamiento. Entonces, las constelaciones pues han surgido, pero no solamente en ellos, sino que también empezó a surgir lo que es la psicogenealogía, que de igual manera es este aporte de que todo lo que han vivido nuestros ancestros influye en nuestra vida, especialmente aquellos eventos que han sido traumáticos, que no se han asimilado, que pueden generar culpa, vergüenza o que incluso pueden surgir secretos de esos eventos. ¿Sí? Entonces, hay situaciones no resueltas que se tienden a repetir. Y esas situaciones no resueltas de nuestros ancestros, porque fueron muy impactantes, como pueden ser duelos no resueltos, injusticias, ya sea por asesinato, porque muere alguien de forma trágica en la que era inesperado, que un padre o una madre que deja a niños pequeños, una madre que muere al dar a luz, situaciones de guerra, son cosas impactantes que modifican la dinámica y la estructura familiar. ¿Sí? Entonces muchas veces eso pues sí, se sigue arrastrando. Uy, está bien interesante porque además yo creo que todas las familias tienen historias y además no sé ahorita, la verdad es que no te lo sabría decir, pero yo creo que en la época de nuestros papás para atrás había muchos secretos. La familia de mi mamá, déjate platico, que era la familia de los secretitos. Era bien raro, ¿no? Haz de cuenta, hijos, padres, adoptados, no adoptados, o sea, había un montón de cosas raras que ahorita no son tan raras, ¿eh? En esa época yo creo que sí eran muy raras y también por eso causaba tanto estrés y tanta vergüenza y tanto hermetismo. Y entonces se convertían en estos secretos familiares y además, pues ya cuando guardas muchos años un secreto, pues ya no está tan sencillo sacarlo, ¿no? Normalmente ya se queda para la eternidad. Entonces, este tipo de cosas pueden, según esta teoría, afectar a las siguientes generaciones, ¿es verdad? Así es. Por ejemplo, esto que me comentas de los secretos es muy común y podemos pensar, ¿por qué se guarda un secreto? ¿Sí? Pues bueno,
se guardan los secretos porque hay un evento que puede ser vergonzoso para la época, dependiendo de las creencias, dependiendo de la situación social por la que se esté pasando. Entonces, las creencias también juegan un papel muy importante para la configuración de un secreto. Por ejemplo, tú dices, pues antes era a lo mejor mal visto que a una mujer le gustaran las mujeres. Por ejemplo. Ajá, y entonces eso era una vergüenza, ¿no? Ahora ya no causa tanto revuelo, pero de igual manera, pues sigue habiendo ciertas creencias que pues lo ven inaceptable. Pero en esas épocas era todavía la carga emocional, la demanda social todavía era más fuerte. Entonces, pues generaba que a quienes se sentían atraídas por las mujeres, un ejemplo, pues lo ocultaran. Claro, yo creo que todos hemos sabido de esta tía solterona que vivía con otra que era su amiga, ¿no? Y entonces toda la vida vivieron juntos y nunca tuvieron hijos, o sea, nunca tuvo hijos la tía porque nunca se casó, pero era muy feliz. Y ya hasta después de que te cae el 20, muchísimos años después de que ya hasta la tía se murió, dices, ay, no eran amigas. Bueno, sí eran amigas, pero de otro tipo, ¿no? Exacto. Sí, entonces los secretos se transmiten también porque en torno al tema que lo generó y al evento, pues se guarda silencio. Pensemos ahora en el caso de un abuso. Si yo sufrí un abuso y esto a mí me genera pues vergüenza y aparte culpa, porque pues puedo llegar a pensar que yo lo provoqué, porque pues le hice caso al tío que me decía que viniera y pues yo fui inocentemente y después yo puedo creer que pues yo tonta que fui. Entonces eso puede generar culpa y vergüenza. Entonces lo callo, no lo digo. Y entonces cuando alguien habla, ay, fíjate que a fulanita abusaron de ella. Entonces eso, claro que a mí me va a detonar el recuerdo y entonces voy a estar intranquila, no voy a decir nada, a lo mejor me voy, evito el tema o lo cambio. Entonces, este secreto se transmite a través de lo que yo no digo, porque no solamente comunicamos con palabras, sino con conductas y acciones, ¿sí? Entonces, Claro. Y esa es la eso. parte más cañona, ¿no? Sí, entonces, si yo no lo hablo, yo no lo digo, eso después se convierte en un no dicho, que genera tabú dentro de la familia y entonces el no dicho se vuelve más difícil. Por ejemplo, yo que fui víctima de abuso, no lo menciono, no lo digo. Cuando se habla de temas de sexualidad, pues apago la tele y no dejo que mis hijos tengan nada que ver con la sexualidad, lo oculto. Entonces, esos hijos crecen con, ay, mi mamá, qué rara, no sé por qué tiene esas conductas. A lo mejor no lo hacen consciente, pero inconscientemente está la idea de que la sexualidad es mala o pecaminosa, ¿no? O y luego si yo digo, no, es que todos los hombres solo quieren sexo. Entonces, les transmito a mis hijos y a mis hijas ciertas ideas sobre la sexualidad a partir también de mi experiencia. Entonces, eso se convierte en un no dicho, que ese silencio que yo no digo nada, los otros, por nuestro inconsciente, lo captamos y de esta manera se transmite, Ay, se crean, dame un segundo, algo hice que me giré. Ya, ok, sorry. que te quiere jalar. Ya sé, es que estaba tratando de cerrar la cortina muy discretamente y no fue discreto, me volteé toda. Perdón, perdón. Y entonces, Sí, no te preocupes. Entonces, lo que sucede con esta parte de los no dichos,
se transmiten por esas conductas, los hijos crean un hueco, a lo mejor, ay, ¿por qué no quieres hablar de eso? Y la mamá, no, 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 cambio el tema, crean huecos en la, pues sí, en la mente, e intentan llenarlo, pues intentando entender, pues, ¿qué le pasó a mi mamá? ¿No? A lo mejor pudo haber sido esto, pudo haber sido el otro. Y después, como no logran entenderlo racionalmente, conscientemente, estos descendientes crean escenarios que los lleven a vivir lo mismo que vivió la mamá. Si, por Wow. ejemplo, en este entorno del abuso, puede que los descendientes, la hija, la nieta, pueda vivir otra vez el abuso, ¿sí? Entonces, por eso cuando siempre hay, en el caso del abuso, es mejor decirlo. Y ante todo secreto, es mejor hablarlo. El secreto se Por guarda supuesto. por un intento de proteger. La cosa es que afecta más. Porque la persona que intenta entender lo que sucedió, por ejemplo, en este caso a mamá, pues él no lo va a poder entender y no lo va a poder resolver porque no es la persona que lo vivió. Se solamente percibe que a mamá le pasó algo y intenta en su vida entender a mamá y lo lleva a repetir el Oye, pero trauma de en mamá. algo tan específico, María, como por ejemplo un abuso sexual, ¿cómo les explicas a los hijos? ¿Cómo les explicas que se sufrió abuso? Bueno, pues Está, ¿a qué edad? ¿De qué manera? O sea, está bastante complejo. desde que son bebés o empiezan a descubrir también su sexualidad, siempre pues se les tiene que ir indicando, ¿no? O sea, tu cuerpo solamente te pertenece a ti, no se vale que te toquen, o sea, desde bien chiquititos, Claro. conforme ya empiezas a bañarlos y a explicarles, pues este cuerpo es tuyo, no se permite que nadie lo toque, y le vas enseñando, ¿no? Al principio, pues tú los enjuagas, los enjabonas y los bañas. Ya después, conforme van creciendo, les vas diciendo, tú tienes que lavar tus partecitas y no permitas que nadie más te las toque, ¿sí? Y de esa manera le empiezas a decir, no se permite que nadie te toque y cuando alguien lo haga, dímelo a mí y transmitirle esa confianza. A lo mejor en esa edad no le vas a decir: "Ay, es que a mí me abusaron a los 3 Claro. años", no, pero sí le enseñas que no se toca y con qué acciones tener en caso de que pudiera suceder, y entonces le explicas, es que hay personas que no deben tocarte, cuando te hablen, si los conoces o no los conoces, pues no te les acerques, no tienes que estar sola con esa persona, y les empiezas a explicar. Para que ellos mismos empiecen a cuidarse y a protegerse de que solamente su cuerpo es suyo. Y ya cuando son grandes, pero bueno, eso es conforme van creciendo, ajá, se les va explicando y pues tenemos a la cuestión social, por ejemplo, en las escuelas ya les empiezan a hablar de sexualidad. Nosotros como padres tendríamos que empezarles ya a hablar de sus partes, a hablar de los genitales y nombrarlos por su nombre real, nada que el pajarito o que la cosita, nada, o sea, el pene, tus labios vaginales y a las niñas explicarles todo, ¿no? O sea, tenemos labios, tenemos vagina, tenemos un cervix, tenemos un canal vaginal y explicarles todas estas cosas y a los niños también, ¿sí? Entonces, de esa manera, poco a poco se les va educando con el tema de la sexualidad, ¿sí? Y pues en el caso de que alguien más te toque, eso se habla, eso no se guarda secreto, los niños no tienen la culpa, realmente los responsables son los adultos. Claro, claro. O los no adultos, ¿eh? Acabo de escuchar una historia terrorífica de niños Sí, tocando niños.
Sí, Obviamente bueno, niños que fueron tocados por adultos, ¿no? exacto, Pero sí esto se va repitiendo. Y sí tienes toda la razón, o sea, estos secretos no te ayudan a protegerte ni te ayudan a estar preparado para la adversidad de entrada, exacto. ¿no? O sea, Sí, de entrada, de entonces, entrada. una persona que ha vivido estas experiencias guarda el secreto y como no lo habla porque le genera dolor o vergüenza o culpa, no lo ha trabajado en ella, no lo puede expresar, no lo puede sacar y entonces tiende a repetirse. Claro, y no lo trabaja, ¿no? Así es. Porque sí, o Sí, sea, meterlo ahí en la tierrita, en una maceta y fingir que no existió y que nunca sucedió, pues no te permite elaborar, o sea, exacto. trabajarlo, tener todas las etapas, que bueno, yo creo que casi todo pasa por un duelo, ¿no? O sea, acaba de pasar una cosa horrible que te cambió la vida de ese momento y un montón de creencias y de valores y demás tienes que pasar por un duelo. Al momento que tú lo metes a la cajita o lo metes ahí y lo entierras en el jardín, no lo pasaste. Y ahí se Ujú. queda. Y ahí se queda, y no solo en ti, sino en tus generaciones, Ay, qué horror. ¿sí? Entonces, por eso el aporte que trae las terapias transgeneracionales y la psicogenealogía es eso, poderte hacer cargo de lo que te toca para que no le heredes a tus hijos tus broncas. Y entonces es así, a veces personas, no, pues yo ya estoy bien, yo ya lo superé, ya, o dicen, no, yo no quiero sacar esto, o sea, me carcome, pero yo no quiero hablar de eso, no lo quiero trabajar. Pues sí, no lo quieres trabajar tú, pero tiene consecuencias en tus descendientes. Entonces, sí es importante integrarlo, porque, pues aparte, hablando de los órdenes, alguien que comete un prejuicio, o sea, un daño al sistema familiar, también forma parte de la familia, forma parte del sistema, ¿sí? Entonces, cuando lo rechazamos, los excluimos, pues nuestros descendientes no solamente pueden identificarse con la víctima, sino también con el agresor. Y Claro. entonces, repetir no solo la situación de víctima, sino a lo mejor yo abuso de alguien más. Si de mi abuela abusaron, me convierto en abusadora, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante hacernos cargo de lo que nos toca, ¿sí? Pero cuando vemos que hay estas repeticiones en nuestro árbol genealógico anteriores, lo que tenemos que hacer es un proceso de desidentificación o dejar de ser leales a nuestra familia en ese aspecto, Sí, que ¿sí? hablábamos de las lealtades, ¿no? Que creo que mucha gente lo ha escuchado de esa manera. O sea, tu mamá, no sé, es que es muy común lo de la infidelidad, ¿no? Entonces, haz cuenta, Ujú. tu mamá tuvo un esposo infiel, tu papá, y entonces, aunque tú súper repudiabas eso, vas y te consigues un esposo que te pone el cuerno. Ujú. Y bueno, a veces tres esposos que te ponen el cuerno, ¿no? Que es la peor parte, porque como dices, o sea, no trabajado repetido, eso es un hecho. Así es. Sí, cuando hablamos de lealtad, hablamos de las creencias, de las costumbres, tiene que ver con algo que se le llama el código legal, ¿sí? El código legal es un término que ahorita se me escapó el autor de este término, pero fue un terapeuta sistémico que hablaba que dentro de los sistemas familiares es como si se llevara un libro de cuentas de todas las injusticias, las fallas y también todas las cosas buenas, ¿sí? Entonces, el código legal tiene que ver con las normas, con las reglas de un sistema familiar, con las creencias y todas estas cosas forman parte de nuestro legado familiar y podemos decir lo que caracteriza, por ejemplo, a los Ramírez. No, pues que son unas personas trabajadoras o que son personas honradas.
ese tipo de cosas que se va transmitiendo también forman parte de la familia. Entonces, por ejemplo, la cuestión de la infidelidad. Tendremos que revisar las creencias que se transmiten, ¿sí? Claro. Porque, por ejemplo, está esta parte de, me ha tocado, pues en mi práctica, escuchar ciertas creencias en las que, por ejemplo, una persona que ha sufrido de infidelidad le dice a su hija, es que pues los hombres así son, Así es, sí, claro. ¿sí? Sí, creo que O esa es sea, la más conocida. ¿sí? Son, Boys are son boys. son infieles por naturaleza, ¿sí? Así es. Entonces, ¿qué le está transmitiendo a su hija? Pues que así es, ¿no? Que lo tiene que aceptar. Entonces es allí cuando, ok, está esta creencia de que los hombres así son, y luego te encuentras con padres en los que hacen cómplices a los hijos y se los llevan ahí con la amante. Ah, es una amiga, y ahí lo llevan o las Sí. llevan, ¿sí? Entonces eso lo hace ser cómplices. Entonces es otra creencia de, bueno, mi papá lo hizo, pues inconscientemente nos damos pues tengo el permiso conductual, lo puedo hacer. O sea, es permisivo, ¿sí? Entonces, esta cuestión de la infidelidad no solamente es la cuestión de lealtad a que yo lo viva como mamá, sino que también lealtad, pues, al papá, ¿sí? Entonces, la lealtad tiene que ver con las creencias y con más de uno que le ha pasado, ¿sí? Fíjate que algo que dijiste hace rato, poquito antes de que empezáramos el programa, que me resonó muchísimo, fue esta parte en la que, pues obviamente todos queremos pertenecer a nuestra familia, ¿no? O sea, yo quiero pertenecer a Losita, ¿no? O sea, quiero pertenecer. Entonces, consciente o inconscientemente, lo haya visto con mis propios ojos o lo haya escuchado, voy a querer repetir comportamientos de Losita porque soy una cita, ¿no? Ujú, Y así es. esa es la parte que creo que está bien compleja y bien interesante porque, o sea, y te voy a contar una historia, esta es una historia muy personal, ¿eh? Pero desde que quedamos en la entrevista de hoy me quedé pensando en eso. Mi papá, hace millones de años, antes de que yo naciera, mis papás ya están muertos, él tomaba mucho, era muy fiestero y mi mamá muy sumisa y muy aguantona, ¿no? Odiaba la situación, pero creía que era lo que tenía que soportar y entonces aguantó al fiestero borracho. Yo no lo viví, ¿ok? Pasan los años, nazco yo 500 años después, cuando mis papás ya estaban grandes, y cuando mi papá se muere, y no creas así, ¡pum! Me consigo una pareja borracho, fiestero, y me doy cuenta en la relación, pero sí me di cuenta, no sé por qué, me di cuenta en la relación que estaba repitiendo el comportamiento de mi mamá. Y yo creía, pues por eso me di cuenta, yo creía que yo lo iba a hacer bien. Y fue así, ¡oh! Impactante, ¿sabes? Muy impactante porque fue, Sí. wow, yo ni viví esto, solamente de oídas. Mi papá no era así cuando yo nací, ni siquiera así como se, o sea, no tengo la menor idea, pero mi cuerpo, mi alma, todo me estaba diciendo así, sálvalo, tú sí vas a poder, o sea, wow, ni pude, obviamente, ni pude, no funcionó y fue espantoso y nunca lo vuelvo a hacer. Pero Ajá, ¡pum! Me impactó mucho y obviamente llegué ahí también por la terapia psicológica, si no, no hubiera llegado, ¿eh? sí, Pero sí fue sí, muy sí. impactante y creo que por ahí va esto, ¿verdad? O sea, todas estas cosas que ni sabes, ni te tocaron, y vas y repites. ¿Cómo te enteras, María? ¿Cómo le haces? O sea, yo te digo, yo llegué por terapia, no por una terapia transgeneracional, que hubiera sido bien interesante. En ese momento me hubiera caído así del cielo, ¿no? Pero ¿cómo le haces para darte cuenta de que estás repitiendo patrones? Es Ni que te tocan, además. es bien evidente. O sea, por ejemplo, si tú tienes una relación que te es infiel, pero también las dos anteriores lo han sido, o sea, ya es inevitable que no lo veas. O Claro, sea, claro. esta repetición ahí está. Y
por ejemplo, en este caso que mencionas, pues es que mi papá no era así en ese tiempo, pero si tu mamá te contó, te platicó, eso se Había transmite, ¿sí? Entonces, está el chip, por así decirlo, en la que, ajá, conectadito. así es. Y entonces, ¿a quién querías salvar? ¿A ese hombre que era tu pareja o inconscientemente a tu papá? A mi ¿Sí? papá, obviamente, porque este ni lo conocía, ¿no? O sea, no al nivel de profundidad de mi papá, obviamente. Pero de igual manera se analiza qué tanto también en este caso específico, como tú, y es que tus palabras, híjoles, nos llevan directo al meollo del asunto. Dijiste, yo creía que lo podía hacer diferente, Y ¿sí? mejor. Y mejor, y mejor. Ay, Entonces destacamos el mejor. Esto a mí me está hablando de una transgresión al orden, de estos órdenes que te hablé, y que es el de los anteriores tienen prioridad sobre los descendientes. ¿Esto qué quiere decir? Que siempre hay un orden y una jerarquía. Le debemos, así sean los peores padres o los peores abuelos, sí les debemos un respeto tan solo porque estuvieron antes, ok. porque no sabemos las circunstancias de sus vidas que les llevaron a ser como eran, entonces no podemos Claro. juzgarlos ni criticarlos. Nuestro inconsciente lo sabe también, que por eso nos pone en los enredos que nos pone, porque sabe que no podemos creernos superiores ni a nuestros padres, ni a nuestros abuelos, a nadie. O sea, esta conciencia familiar, nos lleva a que nos demos cuenta. Esto que me dices a mí de hacerlo mejor, este se le llama que es una arrogancia. O sea, tú te derrogas, o sea, yo lo puedo hacer mejor. Es así como, quítate mamá, Claro, que hubo yo lo voy a hacer. Ajá, todo un juicio mío, que yo pensé además, creía, ay sí, creía. No, y creo que no soy muy juzgona, ¿eh? En general no lo soy. Entonces, este sí fue todo un superjuicio de valor en el que le quito el valor a esta señora, yo sí lo voy a hacer bien. No sí, había maneras, fatal. sí, claro, porque esta parte del yo lo hago, yo lo voy a hacer mejor, estás moviéndote del lugar a querer reparar algo que vivió mamá y lo repites en ti. Entonces, este movimiento en el que te mueves del lugar y quieres resolver, Ujú. ajá, con mamá y papá, pues no te toca. Ese es un tema que no te toca ahí. Por eso es importante poder dejar en el pasado lo que pasó en el pasado. O sea, eso es un tema de mamá y papá, pero nosotros, ¿sabes? Queremos meternos. Entonces, este usurpamiento, por así decirlo, pues lo único que te va a traer es dolor y sufrimiento. O sea, aquí Claro, lo ni que te se toca, hace es sí. un proceso, tú lo entiendes, dices, no, pues cuando, y en tu corazón le otorgas a tu mamá la honra, o sea, pues mamá, lo siento, me metí en donde no debía, eso era tu vida, lo dejo ahí contigo y yo hago la mía, lo mejor que pueda, ¿sí? Ya sé. Y No, y entonces, te digo, y nada que ver, ¿eh? O sea, porque además yo no era, o sea, lo que yo te digo, estoy muy consciente de todo esto, ¿eh? O sea, lo que me detonó a mí fue que mi papá ajá, se murió. O sea, porque antes de mi papá yo no tuve relaciones con hombres ni borrachos, ni fiesteros, ni abusivos, ni nada por el estilo. Uy, y con este fue, sí, o sea, sí me saqué así todas las palomitas de malos comportamientos, ¿no? No sé si mi papá, o sea, fue abusivo con mi mamá, yo creo que sí. Pero fui a vivir algo espantoso que ni me tocaba, ¿eh? Ni me tocaba ni cerca. Y fue como bien interesante ahora que lo veo a la distancia, ¿no? Ahorita que lo veo a la distancia digo, ay, qué interesante, qué claro. loco. No, qué Ujú. loco que yo, o sea, inconscientemente me llevé hacia ese lugar. Así es.
¿sí? Entonces son los temas no resueltos que se siguen transmitiendo y de alguna manera, pues la muerte de tu papá detona inconscientemente Sí. todas estas cosas y por eso es tan importante ir a terapia cuando las cosas no están yendo bien Sí. para revisar, analizar, hacer consciente y poder tomar el rumbo de donde queremos sí ir y estar. Claro, claro, es que sí, como dicen, ¿no? O sea, no tomes malas decisiones, o sea, no tomes decisiones ni cuando estás muy contento, ni cuando estás muy triste, ni cuando estás muy nada, ¿no? Ujú. Y menos después de un duelo, ¿no? Importante como, por ejemplo, la muerte de un padre, que también es bien común, ¿eh? No sabes cuántas mujeres conozco que se muere el papá y a los 3 meses ya se andan casando con alguien. ¡Ah! Eso es algo bien, bien común. También los hombres, creo que con la mamá. Les pasa así de, Sí, sí, pues es que nuestra historia personal con mamá y papá nos va a detonar muchas otras cosas en nuestras vidas si no lo tenemos resuelto, si no estamos en paz con nuestros padres. Y ya no hablo con los padres reales, o sea, porque a veces es muy complicadas las ya. relaciones, pero sí con los padres internos. A ver, pues hacer un proceso de asimilar a mamá y a papá como desde esta perspectiva hellingeriana, que es quien lo establece como tal, tomar, tomar a mamá y a papá, ¿sí? ¿Qué es lo que vemos en la serie? Que estas chicas empiezan a ver cómo sus situaciones del presente tienen que ver con experiencias del pasado, de sus ancestros o no resueltas de ellos con sus papás. Entonces, cuando una de las protagonistas empieza a revisar, asimilar la relación con mamá y la puede tomar así tal como fueron las cosas y comprender el por qué mamá actuó como actuó, es más fácil. Pareciera incluso como mágico que cuando puedes asimilar y te reconcilias con mamá y papá, las cosas en tu vida exterior se empiezan a acomodar. O sea, yo en mi experiencia con mis pacientes me ha tocado ver cómo empieza a cambiar su perspectiva de las cosas, se les empieza a abrir las puertas de las relaciones, del éxito profesional y empiezan a tener una vida mejor, porque a veces queremos quitarle el dolor y el sufrimiento a nuestros padres, aún así que ya tengamos 50 años, pensamos en nuestros padres y, ay, es que sufrieron mucho y queremos nosotros sufrir como ellos sufrieron. Y por eso son las lealtades y las identificaciones, ¿sí? Y cuando pues hay excluidos dentro de la familia, personas de las que no se nombra, personas de las que no sabemos nada, que por vergüenza también fueron relegados porque se comportaron no de acuerdo a los principios, a este código familiar, pues se les excluye. Y entonces eso también trae otros asuntos. Por eso esta Sí. parte del Yo creo transgeneracional que es todos muy tenemos interesante. eso, ¿no? Ay, sí, alguien de la familia que no está cerca, no se integra a las fiestas, a lo mejor no el innombrable, textual, sí ha de haber, pero no exactamente el innombrable, pero sí que, o sea, sí partecita de la familia como que no está, no Ujú. pertenece, de alguna manera no pertenece, ¿no? Y nunca sabemos normalmente por qué. Sí, a veces hay personas que incluso se excluyen ellas solas de los sistemas familiares, pero porque sienten que no encajan, que no, como que no concuerdan mucho con las reglas, con los principios, con la manera de pensar, pero incluso eso tiene que ver con que a alguien más se le excluyó y puede estar identificándose con esa persona. Y Okay. nos identificamos con los excluidos porque es un intento de esta conciencia familiar que no permite las exclusiones. O sea, sabemos dentro de nosotros que todos los que formamos parte tenemos el mismo derecho a pertenecer, ¿sí? Y entonces hay dinámicas inconscientes que nos mueven a traerlos al presente.
y pues es todo un tema. Sí, es lo que estoy viendo. Y tiene o sea, todo tiene que ver con el inconsciente, ¿verdad? O sea, no es algo que verdadero, o sea, que nada lo tienes planeado. O sea, todo va como si fuera algo que yo estuviera programado o estuviera escrito en el destino, así me suena. Eh, sí, esta parte del inconsciente, tenemos un consciente individual, un inconsciente familiar y un inconsciente colectivo. Uf. Entonces, ajá, entonces nuestra inconsciente, ahí almacenamos todas nuestras experiencias dolorosas o que nos generan problema, o sea, que incomodidad, que no queremos pensar en ellos porque, pues, nos hace sentir tristes, ¿sí? Entonces, todas estas vivencias de nuestra vida, traumáticas, difíciles, no las queremos nombrar, las lanzamos al inconsciente, o sea, como en esta parte que no quiero saber nada, la guardo, pero sigue allí, o sea, no se va a Claro. ninguna parte. Se le suma las experiencias no resueltas de mi familia, o sea, eventos traumáticos también, ¿sí? Entonces, se le suma. Luego está el inconsciente colectivo, o sea, que también vivimos traumas, ¿no? O en estos tiempos en los que las mujeres son asesinadas, ¿no? Que están los feminicidios, los raptos, todo eso está dentro de nuestro inconsciente, ¿sí? Entonces, esas cosas nos generan conflicto que a veces no sabemos ni por qué me siento sola, desesperada, intranquila, y pues tiene que ver con las cosas que han pasado en mi vida y en la vida de mi familia. ¿Sí? Entonces, no va a ningún lado. En el inconsciente se almacena todo y tarde que temprano tiene que salir. A veces suceden pequeñas cosas que nos detonan los recuerdos y es cuando entramos en crisis, ¿sí? Claro. Entonces, tenemos que atender a esta parte inconsciente porque si no, nos va a manejar. Pasado se convierte en destino por esta parte del inconsciente. Como está allí todo acumulado, es como si nos estuviera dirigiendo. Yo hago la alegoría en mis pacientes que es como estar en el mar. Estamos en el barco y llegan las olas, la tormenta nos mueve para allá, nos mueve para acá. Esa es la parte inconsciente. Y el poder hacerlo consciente es cuando tenemos el timón de nuestras vidas y nosotros dirigimos el barco a donde nos queremos dirigir. Y esa es la parte consciente. Por eso es muy importante que cuando veo repeticiones o no la estoy pasando bien, pues acudir a terapia a revisar, ¿sí? Claro, claro. Pero, Fíjate que a estas ajá, alturas todavía se sigue muy estigmatizado lo de la terapia. A mí me parece impresionante que a estas alturas, a todo el mundo, yo la verdad es que yo tengo dos consejos principales en la vida. Una es ve a terapia y la otra es el sexo. Se me hace maravilloso y uno debe de hacerlo. Seguido y hace cosas muy buenas en la piel y en el cuerpo y en la mente. Pero así es. siempre le digo a la gente, terapia, o sea, te sientes triste, desesperado, ya no está funcionando X o Y, ve a terapia. Y la gente sigue diciendo, no, como si le estuvieras diciendo, ya ni siquiera estás loco, fíjate, ya es más allá, ya es así como si les estuvieras diciendo una grosería horripilante. La gente sigue teniendo este tabú cuando si te duele, o sea, si se te entierra una uña, ¿qué vas a hacer? ¿Ahí te la vas a dejar? No, vas al podólogo, ¿no? Ujú. Se te arruina el hígado, pues vas al doctor para que te revise, para que a lo mejor hasta te opere. Sí, o sea, ¿por qué la mente nos causará tanto tabú, tanto miedo, tanto rechazo y tanto estigma? Sí, es la parte emocional, o sea, le perdemos de vista nuestras emociones, nuestros pensamientos y sentimientos. Exactamente, la terapia va encaminada a entendernos, a generar recursos, herramientas, ¿sí? Entonces,
no lo podemos hacer todos nosotros solos, No, porque pues también me gusta mucho poner el ejemplo, o sea, nosotros estamos viviendo nuestra vida. Es como si lo tuviéramos aquí enfrente. Lo tenemos tan cerca, o sea, yo intento ver mi dedo y se me borra, ¿sí? Lo tenemos tan cerca que no lo podemos ver, ¿sí? Entonces, la ayuda terapéutica lo que hace es empezar a tomar distancia de mis creencias, de mi situación y poderla ver desde otras perspectivas. claro, tener una Cuando visión panorámica, panorámica, ¿no? ¿sí? Y entonces lo que hace la terapia transgeneracional, yo lo que hago es a través del genograma, que es otra herramienta, que es un diagrama de la estructura familiar, vamos acomodando la información, vamos dándole pues esta estructura, este orden, podemos ver el panorama completo de toda la familia y entonces ya no me quedo ahí como, ay, surgió así de la nada, yo estoy mal, sino que podemos ver todo el contexto y es más fácil. Pero cuando yo no quiero acudir y digo, no, yo solita, eso es una resistencia al cambio, una resistencia a estar mejor, ¿sí? Porque tenemos tanto tiempo viviendo estas situaciones de conflicto, de incomodidad, que es lo habitual y nuestro cerebro también no nos ayuda mucho porque pues como estamos Ya sé. evolucionados para mantenernos a salvo, todo lo desconocido, nuestro cerebro lo va a interpretar como peligro, un peligro de muerte. Entonces, Claro. pues ya sí estoy bien, ¿no? O sea, más vale malo por conocido que bueno por conocer, dice el dicho, ¿no? Y entonces esto nos frena, ¿sí? Y puede estar en nuestra contra y podemos autosabotear nuestra felicidad, tranquilidad y bienestar. Que también, también ese es otro tema. Fíjate que si tú nunca viste a tus papás felices, nunca los viste satisfechos en el trabajo, nunca los viste con dinero para comprar cosas lindas, etcétera, 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 porque creerías que eso es algo que te va a tocar o que existe, incluso que existe, ¿no? Así es. Y volvemos a lo mismo. Seguimos siendo leales a estas creencias, ¿sí? Claro, O sea, ¿quién soy yo para ser feliz si mis papás han sufrido tanto? claro, ¿Sí? además ni existe eso. La gente hace lo que le toca. ¡Ay! Esa frase es bonita y fea, ¿no? Es Y pues que tiene que impactante. ver con nuestras creencias judeocristianas de pues es la cruz que te tocó, ¿no? Ya le Claro. tienes que sacar así como es, ¿no? Y es esa parte de que creemos que a partir del sufrimiento vamos a redimir a los demás y no, o sea, también es parte de nuestra creencia que tenemos que sufrir porque pues nuestras Ya creencias así sé. no lo dicen. O Ah, sea, pues sí. tenemos un gran exponente de la religión católica, ¿no? O sea, que amó tanto que sufrió. Y entonces se convierte en parte de nuestras creencias. La cosa es que realmente, pues ya sufrió, ya no necesitas sufrir, ya no necesitas compensar esos sufrimientos. Lo que te toca es hacer ser feliz y hacerlo mejor que puedas. De hecho, hay una frase muy bonita que habla precisamente de eso, de qué es lo que le podemos transmitir a nuestros ancestros, o sea, cómo les podemos agradecer siendo felices. ¿Sí? O sea, siendo felices nosotros, porque ya ellos ya sufrieron. ¿Para qué vamos a cargar con sus culpas y su sufridera si ya ellos ya lo pasaron? Ya lo que nos Claro. toca es ser feliz, Y ¿sí? además a cada quien le va a tocar lo que le toca, ¿no? Exactamente, volvemos a esta parte de que queremos resolver donde no nos toca, con quien no es, y esos son los conflictos que se repiten, porque pues volvemos a transgredir un orden. Cuando queremos hacerlo por alguien más, compensar alguna falta, alguna culpa por alguien más, estamos transgrediendo un orden.
¿sí? Y eso ya genera conflictos. Entonces yo ocupo mi lugar siendo madre o siendo profesionista y hago lo que me toca en mi lugar, no queriendo arreglar la vida de mis ancestros, de mi madre, de mis abuelos. Pues no, Y ahí no, ya además no ni puedo. se puede, o sea, aunque tengas la mejor intención, nunca vas a vivir ni en sus condiciones, ni su vida, ni su época, ni nada. Ujú. Además de Así que, es. bueno, pues no estaría, no sé si estaría padre, ¿eh? Creo que de hecho suena muy triste andar buscando problemas ajenos para resolverlos, ¿no? Porque además la vida tiene su grado de complejidad. O sea, no necesitas, No, espérate, te tocará no, a ti lo que te toca, ¿no? así es. Y pues te toca resolver tu vida y si en dados casos te encuentras que estás sufriendo, pues atiéndete. Claro. Atiéndete para ver por qué estás sufriendo. Si tiene que ver con tus creencias, si tiene que ver con alguna lealtad, con alguna identificación, pues atenderlo. Si tiene que ver con temas no resueltos de tu persona, de tu historia personal, pues atiéndelas, ¿sí? Y la finalidad de estas terapias si- transgeneracionales o como la psicogenealogía es evitar la repetición genealógica, ¿sí? Y pues por eso es muy importante revisar cuál es mi problema y si tiene que ver conmigo, porque también pues lo hacemos, o sea, si por ejemplo, pues a mí, en mi familia no hay infidelidad, pero a mí me fueron infiel, pues yo reviso por qué, para qué se presentó en mi vida la infidelidad. Todos los problemas que se nos enfrentan o que se nos presentan, todos estos retos, son eso, son retos para resolverlos, entender qué tiene que ver conmigo y sanarlos, ¿sí? Entonces, toda dificultad con la que me encuentre es una oportunidad o pues me puede llevar a sufrir. Claro, claro, pero ya te digo, de por sí la vida personal tiene sus retos, tiene sus dificultades, porque no existe una vida, como dice, no existe una vida perfecta, no sé si decir perfecta, más bien yo pensaría, no hay una línea de vida que vaya derechita, pues, o sea, quítalo perfecto e imperfecto, ¿no? O sea, el tsunami, el huracán, la devaluación, o sea, ni siquiera tiene que ver contigo muchísimas veces, ¿no? Vas por la calle y te pega en tu coche alguien. Así, es que a ver si te atropella personas. Pero bueno, puede pasar millones de cosas. O sea, la vida no es lineal. O sea, la vida es así. Y todavía tener que cargarte lo de tus papás, lo de tus abuelos. Es demasiado. Sí, sí es demasiado. Por eso tenemos que revisar nuestros conflictos para ver si no estamos repitiendo, si tiene que ver con nosotros y Claro. resolverlos. ¿Sí? Porque sí, pues esta parte de nuestro inconsciente no es que llegue la familia y diga, ay, te toca esto, resuélvelo. Aquí está tu No, maleta. ajá, no, o sea, es nosotros por amor accedemos, o sea, es una parte de nuestra identificación para formar parte, porque es otro mecanismo de defensa, la identificación. Entonces, es algo que está en nosotros. Entonces, solamente nosotros podemos revisarlo, analizarlo. Y esto que dices de la vida, lo de la lineal y de las zigzag, me encanta porque pues lo podemos ver los monitores cuando están Ay, conectados las sí. personas enfermas. O sea, ¿qué significa la línea? Pues que ya Muerto. se murió, Sí. exactamente, ¿sí? Entonces, la vida está llena de altas y bajas, y vuelves a subir y vuelves a bajar. Esa es la vida, es movimiento constante. Sufrimos cuando nos rehusamos a cambiar, ¿sí? Entonces, ahí está el sufrimiento. La vida es cambio constante. Entonces, creemos que ya somos así, tenemos que ser así, que nuestra vida tiene que ser lineal todo el tiempo y pues no, siempre Y es está que en es bien continuo cambio. complejo, porque a veces nos gusta mucho una situación. Mucho, mucho. Hasta una mala situación, ¿eh? Nos gusta, le estamos disfrutando. Soy la víctima, déjame en paz. No, o sea, quiero ser la víctima, me gusta cómo se siente. No a nivel consciente. Y a veces un Ujú. poquito.
Ya es un poquitito, ¿no? Y entonces cuando cambia la situación, pues obviamente te mueve. Es lo que te decía. Yo creo que cada cambio, iba a decir, cada maldito cambio, no, cada cambio trae un mini duelo, porque tienes que despedirte de lo que había para aceptar y poderte adaptar a lo nuevo que hay. Así es. Y Y, pues sí, la adaptación tiene que ver con nuestras creencias, tienen que estar en constante cambio, ¿sí? Porque si no, nos estancamos y pues volvemos al sufrimiento. ay, sí. Y la vida, creo que la vida parece muy larga ahora, ¿no? Que tenemos se me fue la palabra, así como una expectativa de vida muy larga, ¿no? O sea, la mayoría de la gente ahorita ya vive casi hasta los 90 años. En buenas condiciones, casi hasta los 80. O sea, es muy larga. Pero al mismo tiempo es muy corta. Solamente te va a tocar una. No hay más repetición. O sea, no puedes decir, ay, es que creo que a los 30 la regué. Me voy a regresar a vivirlos. No va a Sí, pasar. ¿No? Entonces, como tú dices, yo creo que la finalidad de la vida es estar bien, así es. hacer el bien también, creo que es importante. Sí. Em, bueno, es que está comprobado también científicamente que parte de nuestra felicidad eh, la va a dar también la compasión, que tanto podamos darnos a los otros, ¿sí? Entonces, pues hacer el bien entra en esta parte de, pues de ayudar a los demás, en el sentido de darnos y dar lo mejor que tenemos, pues por ejemplo, con los más cercanos que tenemos, ¿no? Sí, claro. Con nuestra pareja, nuestros hijos. Si tú eres feliz, vas a generar bienestar a tu alrededor y eso se va a ir contagiando. O sea, si tú estás bien, pues cuando vayas con tu amiga que la está pasando mal, pues le vas a poder servir en el sentido de que se pueda desahogar, que le puedas dar una escucha y eso la va a reconfortar. Entonces, si tú estás bien, pues todo a tu alrededor también va a estar bien. Si estás pasando por una situación difícil, pues atiéndete, ¿sí? Si no sientes que tienes las herramientas adecuadas, pues ve a terapia. Y lo magnífico de la psicología es que hay muchísimos enfoques con los que te puedes sentir más a gusto Claro. trabajando. Ujú, ¿sí? Y dependiendo de lo que vayas viviendo, dependiendo de lo que quieras trabajar, pues te va a funcionar más una u otra, ¿sí? Claro, también eso es lo fabuloso. Te digo que yo a veces no puedo creer, ¿no? O sea, si traes una pierna rota, te la vas a entablillar. La mente es igual, las emociones son iguales. Y desgraciadamente estamos en el 2022 y la gente sigue sin poder manejar sus emociones de manera correcta. Y no tienes la Así es. culpa tampoco, o sea, tampoco es, ay, qué bruto eres, o sea, no es No, por ahí tampoco, es, no hay una escuela de emociones, no hay una familia que tenga las emociones bien manejadas tampoco, ¿no? Porque esta parte de controla tus emociones no es, ¿no? O sea, no llores, pues qué, ay, te voy a sí, dar algo por lo cual llorar, o sea, esa no era manera de manejar las emociones, ¿no? O sea, hay ahora, ¿no? Que sabemos mucho más. Creo que este es el momento en el que yo me la paso diciendo, los psicólogos deberían ser millonarios, porque ahora sabemos más, sabemos que esta parte es muy importante. Las emociones te van a o super dar una vida preciosa o una vida espantosa. ujú, así es. Y sí, a mí no me gusta tampoco utilizar el término manejar, porque connota así como que tú, o sea, controlas, ¿no? Me gusta más regular. Regular, ok. Porque nuestras emociones son importantes y vitales, todas. El enojo, la tristeza, la alegría, ¿sí? Y pues también me encanta mucho la película esta de Intensamente Ay, porque es pues maravilloso. nos pone a entender que cada una de nuestras emociones tiene una función. Y entonces es escuchar. Si estoy enojada, pues ¿qué me genera enojo? Yo como adulta soy responsable de mi enojo.
No es que los demás me hagan enojar, es que yo reacciono con enojo ante lo que me dijo o hizo el otro. Entonces, mi emoción es mía. Entonces, yo soy responsable de ver por qué estoy enojada, qué me causa enojo, cómo le hago para no ofender, lastimar, herir a los demás. Y yo me hago cargo de mi enojo y de regularlo y de decir hasta dónde. A ver, ya me estoy pasando. Me retraigo de todos, busco mi equilibrio, me escucho y me tranquilizo, ¿sí? Entonces es un proceso de todos. Nuestra tristeza de igual manera. A ver, ¿por qué me estoy sintiendo triste? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Desde cuándo me siento así? ¿Qué la detonó? Todas estas cosas para que no se sobresature nuestra mente también, tenemos que irla atendiendo. Cuando ya no encontramos por qué estoy triste, pues no sé, solamente estoy triste. Es ahí cuando es importante acudir a terapia. Estoy triste y no sé por qué. Claro. Probablemente ya lleva mucho tiempo, entonces hay que atender, ¿sí? Entonces es escuchar nuestras emociones y pues son nuestras, solamente nosotros sabemos qué es lo que nos pasa. Si no encontramos respuestas en nosotros, pues buscar un espacio de psicoterapia para poder escuchar y entender qué nos sucede y generar Y además es estrategias. maravilloso, porque con la familia, con los amigos, con la pareja, les puedes platicar hasta cierto grado, mucho, poco, tú sabrás, pero hasta cierto grado. Pero tampoco puedes, o sea, hay emociones internas que necesitas sacar y qué mejor que en un lugar seguro como terapia. Así es, que además el terapeuta, de acuerdo a su enfoque, pues tiene una teoría que explica tu emoción, ¿sí? Y entonces revisa, o sea, de manera objetiva qué es lo que te está pasando. Porque yo como amiga, yo puedo creer que puedes hacer esto o el otro y pues es muy subjetivo, ¿sí? O Y sea, hasta yo desde mi lugar, peligroso, ¿no? así Hasta es, peligroso porque lo estás viendo con tus ojos. O sea, todos los consejos que tú le das a alguien son a partir de ti. O así sea, es. aunque seas muy empático, no te puedes clonar al otro y entonces vivirlo de su manera, por su percepción y con sus creencias y valores, y más todas las distorsiones y generalizaciones y demás cosas que hace. O sea, no, no manches, o sea, es imposible. Obviamente estás hablando solamente de ti, ¿no? Yo en tu caso, creo que debemos de comenzar los consejos con, en tu lugar, yo haría esto. Y creo que sería más prudente decir en, en mi En mi lugar, lugar, claro que sí, o sea, tienes toda yo la porque razón. desde mi Sí, lugar yo haría esto. ajá. O Ajá, sea, si esto me estuviera pasando a mí, yo haría esto. Ah, exacto. ya, esa es Ajá. la frase. Sí, Claro, porque es imposible. exactamente, porque yo lo estoy viendo desde mi experiencia, desde mi Claro, historia, y yo no sé cuál es la historia. Puedo tener una noción, puedo ser empática y decir, ok, entiendo por qué lo puedes estar haciendo así, porque pues esto viviste y esto. Puedo hacer ese proceso de empatía, pero pero sigue de siendo todas fuera. maneras, ajá, sigue siendo un otro. Entonces, pues desde mi experiencia yo lo haría así, desde mi lugar, porque solamente podemos hacer eso desde nuestro lugar, desde nuestra historia, desde nuestra percepción, desde nuestros Claro. conceptos, es donde podemos hablar, ¿sí? Entonces, lo que hacen, ahorita me acordé, las constelaciones familiares es muy interesante porque se configura el problema y se colocan a personas que representen a las personas de tu sistema familiar y a la situación, y curiosamente en ese momento la persona que está representando capta y percibe como la persona que representa, ¿sí? Es un fenómeno que se puede explicar desde la teoría que se es una teoría que se llama los campos mórficos, que es de un biólogo allá británico,
que hablaba de que hay un campo de información que cada especie tiene. Y entonces es como acceder al inconsciente familiar y esa persona sí percibe en cierta medida lo que estaba sintiendo su familia. Porque pues sí hay una parte inconsciente que nos ayuda a, a ubicarnos, ¿sí? Y pues esto es muy interesante porque, por ejemplo, en las constelaciones nos ayuda a entender mejor las dinámicas que se puede dar inconsciente de los problemas o las situaciones de la persona, ¿sí? Pero sí, ahorita me acordé de las constelaciones y dije, María, ¿hacemos un programa así exclusivo sobre constelaciones? sí, Te late, porque te digo que con esta película creo que a la gente empezó a ver, eso está interesante, pero también creo que, y me gustaría cerrar el programa con esto, hay que tener muchísimo cuidado con los charlatanes. O sea, alguien que estudia un cursito de 6 meses, un año en tal tema no es un especialista. Tienes que ir con un psicólogo que tenga una especialidad, millones de cursos, diplomados, lo que tú quieras, en el área que te interesa a ti, ¿no? Pero así hay es, que tener mucho cuidado a quién le pones algo tan delicado como es tu mente. así es. Porque, digo, yo soy comunicóloga, ¿no? Entonces yo me podría tomar ahorita un curso de whatever, ¿no? Y decir entonces, bueno, es que ya puedo dar coach, ya puedo dar terapia, ya puedo ayudarte a que tu vida sea maravillosa. Ve al psicólogo. Ujú. Sí, ay, este tema es Ay. muy delicado. Ujú. Sí, porque a veces por este ferviente deseo que sí puedo entender, porque a veces a mí me pasa, de ayudar, de servir, Claro, yo pues a también. veces atrofiamos más que ayudar, ¿sí? Entonces, ¿por qué se recomienda hacerlo con un profesional? Porque, bueno, por ejemplo, nosotros los psicólogos se nos enseña que tenemos que resolver nuestros temas personales. O sea, tenemos que tener terapia, tenemos que tener mucho cuidado de cómo está nuestro estado emocional para que no estemos proyectando en nuestros pacientes nuestros propios conflictos. Claro. O que también, como tenemos temas no resueltos, nos hacemos ciegos a lo que las personas cuando acuden a nosotros quieren trabajar genuinamente. Claro, como Entonces, lo que te decía de la amiga. La amiga solamente puede ver a partir de ella, ¿no? sí, entonces hay que tener, sí, mucho cuidado con quién vamos, sí, y pues sí, hay un campo muy amplio de terapias holísticas que son buenas, o sea, yo no las descarto porque las personas buscan respuestas. Si te ayuda, yo sí digo adelante, pero busca algo que llegue a la raíz, que sea más profundo, para que esos nudos eh, que a veces podemos tener, nuestros atorones, puedan aflojarse y pueda fluir nuestra vida con mayor libertad y felicidad. ¿Sí? Entonces, sí, pues sí, yo les sugeriría que pues vieran con quién van, porque aquí en México no está tan regulado. O sea, No. no hay una regulación concreta de las profesiones y pues sí puede generar más daños que beneficios, ¿sí? Claro. Y pues buscar pues con quién sí, o sea, es nuestro derecho como usuarios de cualquier terapia, pues preguntarle a nuestro terapeuta sus credenciales. O sea, a ver cuál es qué universidad avala tus estudios. O si no es una universidad, pues dónde estudiaste, cuánto tiempo estudiaste, qué haces para pues estar actualizado, ¿no? Porque pues sí es lamentable que a veces las personas se ponen en manos de otras personas que pues no tienen ni idea.
Claro, y está peligroso, te digo, la mente que es tan compleja y que además controla el resto del paquete, eh, no la puedes poner en manos de cualquiera. Y tienes derecho, como tú dices, como usuario, como cliente, de decirle, oye, ¿y dónde estudiaste? ¿Qué estudiaste? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Tienes libros, premios? O sea, yo qué sé. O sea, ¿qué hay? O sea, ¿qué hay de sustento en todo esto para que yo pueda decir, ok, entonces puedes meterte aquí? Porque insisto, es peligroso. Es como si alguien te fuera a operar de, o sea, una operación grande, mayor, y fueras a, no sé, con alguien que lo hace en su garage. O sea, no, o sea, Exactamente. ojo, Sí, ojo. necesitamos especialistas. Por ejemplo, si yo quiero hacerme una cirugía del corazón, pues no voy a ir con el médico general porque pues me puede matar, ¿no? Entonces, Claro, es lo mismo, ¿sí? Dependiendo qué quieres trabajar, qué quieres resolver, pues es nuestra también responsabilidad informarnos sobre el profesionista que mejor nos puede ayudar para resolver con mayor éxito nuestra problemática. claro. Me gustó lo que dijiste sobre la profundidad, ¿sabes? Porque es como, ay, yo mis ejemplos del coche, me encantan los ejemplos de coches. O sea, tienes tu coche feo y entonces le pones pasta y pintura y pues se va a volver a caer y le vas a tener que volver a poner y le vas a tener que poner, cuando a lo mejor necesitas cambiar la pieza. Así es. Y está bien, o sea, no pasa nada. Entonces, creo que también por ahí va, ¿no? O sea, si traes, por ejemplo, este problema transgeneracional o un súper problema con tu papá o tu mamá específicamente y nada más le estás poniendo rubor y labial, pues no va a funcionar, ¿no? Ujú. Y se va a volver a repetir eternamente hasta que Así es. llegues. Sí, y entonces yo le sugiero a mis pacientes, si tú ves que no hay avances conmigo, siéntete con total libertad de buscar con quién sí, porque depende mucho también de la personalidad del terapeuta, de que las personas pues se van a sentir en más confianza para abrirse y trabajar ciertos temas o no. Entonces, si hay un tema, yo así les digo, o sea, si hay un tema que no estás resolviendo, búscale, búscale hasta que lo resuelvas. Entonces, igual, si tu terapia no te está funcionando y siguen atorándose en lo mismo, cambia de enfoque, cambia de terapia. A lo mejor por allí no va. A lo mejor si estás trabajando eh, cognitivo-conductual y dices, ay, no, no, no avanzo, cambia. A lo mejor puedes buscar una terapia gestal y a lo mejor allí sí logras resolver otras cosas y te sigues atonando y dices, no, pues esto ya no avancé, ok, pues déjala, aunque te la lleves bien con el terapeuta, aunque haya un cariño, porque luego sí, sí Sí. hay como cierto afecto, pues dale, y eso no va a querer decir que no es bueno tu terapeuta, sino que ya eso por lo que ibas, ya lo resolvieron o ya no está funcionando, necesitas otra perspectiva. Entonces también se vale, ¿sí? Ir Oye, también de buscando. repente se vale el mix, ¿no? Yo me acuerdo en una época en la que estuve muy atorada por la relación de la que te acabo de platicar. O sea, yo ya no quería eso, pero no encontraba la salida, ¿no? Porque también eso creo que nos pasa mucho. O sea, ya no quiero esta situación, no me gusta, no me hace feliz. ¿Y ahora qué? ¿No? Entonces yo lo que hice fue comencé mi terapia Gestalt, en la que todavía sigo con la misma terapeuta, tenemos años juntas. Me metí a una cosa que se llama Resonance Repatterning, muy interesante, muy loco, muy interesante, que además era así como, yo le decía la desincrustadora, o sea, Pero trabajaba en terapia con mi te pregunto, terapeuta. Ujú. esa que dices era como un taller, No, era algo bien loco, déjate platico. Te digo que yo trabajaba con mi terapeuta, ¿no? La situación es esta, XY, no se solucionaba. O sea, agarraba esta situación, me la llevaba a la otra terapeuta, la de Resonance Repatterning, y por medio de una técnica rarísima que luego platicamos, y debería de invitar a alguien para este tema, a lo mejor a mi terapeuta, de hecho, yo le decía hasta la desincrustadora, porque era esto que está ya atorado, o sea, es como un barrito, ¿sabes? Tienes el punto negro, pero ya no hay nada que hacerle porque no sale el maldito, pues esta mujer lo que hacía era clic, y entonces ya me podía seguir en mi terapia trabajando otras cosas y cuando llegábamos a otro tema, a otro atore, a otro bache, iba con la desincrustadora
y otra vez. Y en el inter de todo esto, es que le eché ganas, ¿eh? Me metí también a unas terapias de danza terapéutica. Entonces, el mix de estos tres, pero así, ¿eh? Yo creo que en un año yo ya estaba terminando la relación y volando así como pajarito súper feliz, ¿eh? Pero sí, creo que sí, como tú dices, hay que buscarle qué es lo que te funciona a ti y qué es lo que te va a hacer que puedas desatorarte y continuar con la vida, pues porque de todas maneras hay que continuar con la vida, ¿no? Qué mejor que Así es. feliz. Sí, mira, no es tan recomendable, por El ejemplo, mix, si yo, no, un pero ahí experimento, va. fue un experimento. Sí, claro, y te funcionó. Y Y está funcionó, muy bien. funcionó, funcionó. Ajá, eso es lo importante, que funcione. No es tan recomendable, por ejemplo, si yo estoy en psicoanálisis, luego irme a la terapia sistémica. No es recomendable porque a veces las terapias se contraponen, o sea, tienen unas posturas que Están son en contra. como, están en contra. Entonces eso Mm, puede hacer que te genere un conflicto, ¿sí? claro, claro, Entonces, claro. cuando se contraponen, mejor ni le muevas. Pero, por ejemplo, esto que me dices Sí, todos eran que, amiguitas, ¿eh? ajá, entonces es una herramienta que la puedes utilizar y sigues con tu proceso. Y es muy bueno. O sea, por eso las terapias alternativas las tomas. O sea, por ejemplo, si dices, pues voy a ir a que me den un masajito. Pues adelante. Ve a que te den un masaje. De danzaterapia, genial, porque pues el Maravilloso. mismo cuerpo tiene bloqueos emocionales y sales más fácilmente, ¿sí? Entonces, sí hay cosas que te pueden ayudar, pero si en ese experimento descubres que te está generando más conflicto, abandona una y enfócate a la otra. Si no se contraponen, si no te generan estrés, sino por todo lo contrario, te ayudan a salir, adelante, hazlo. Sí, tengo que aquí, digo, afortunadamente, porque fue todo un experimento, pero ya estaba yo hasta acá, ¿eh? O sea, en el experimento fue así de, ¿y si pruebo esto? Y además digo que de repente la terapia era maravillosa, siempre me ha parecido muy excitante y muy emocionante, me gustó mucho la terapia. O sea, esta parte de descubrir algo nuevo, que aunque duela, duele más no saber, que según yo. Entonces, a mí me encanta, ¿no? El descubrimiento, se me hace muy interesante, pero digo que luego me quedaba con un tema así, así te digo, como el punto negro que no se sale, iba con la otra y, pero porque yo ya la había trabajado, ¿sabes? Ujú. Yo creo que nunca me hubiera aventurado a tener esta terapia tan alternativa sin tener algo trabajado. O sea, llegar así a ver qué me encuentras. Digo, no, no es mi estilo, ¿no? O sea, yo quería Ajá. llegar con un tema y trabajar el tema y salía súper bien. Oye, María, ¿cómo le hacemos para poderte localizar? Ya tenemos localizado que tenemos un patrón, lo repito, lo repito, lo repito, estoy hasta el cuerno, ya hice, ya deshice y no lo encuentro y quiero hacer esta terapia transgeneracional. ¿Cómo te encuentro? Pues bien, yo estoy en Facebook, tengo una página que se llama Psicoterapia Conciencia para Ser. Allí ya la tengo abandonada, voy a ser muy sincera, pero si quieren contactarme, pues allí lo pueden hacer, ¿sí? Porque como ahorita estoy, la verdad, he tenido un buen de trabajo, entonces sí tengo mucho trabajo. ¡Qué Tengo bueno! sí, o sea, tengo mis pacientes y entonces, pues, a veces ya no tengo citas. Entonces, pues sí, podrían escribirme a través de mi página de Facebook y pues ahí podrían contactarme. De igual manera, si no es conmigo, pues yo puedo, tengo mis colegas que salimos también de la misma maestría, que lo manejan igual, tengo, y son psicólogas algunas, entonces, pues es como si yo las atendiera. Sí, Genial. sí, Muchísimas gracias, María. Sí, creo que, insisto, digo que estos programas se han vuelto muy psicológicos, pero es que la salud mental debe de ser una prioridad, debe de ser. O sea, así es. todos necesitamos estar bien, ser felices y llegar a donde queremos llegar. Una vez platicaba con alguien y le decía, tu potencial como humano llegó hasta aquí. Ve a terapia para que llegue hasta acá. Ujú. Porque todos los atores que tenemos a veces también no nos dejan avanzar más.
sea, te vas a Así es. topar con pared. La terapia a lo mejor te la aleja y hay otros 10 kilómetros que caminar, ¿no? Ujú, Creo que vale la así pena. es. Sí. Muchísimas gracias, fue un súper Pues placer tenerte. Me pongo de acuerdo contigo para que hagamos un programa especialito sobre constelaciones, que me encantaría va, que nos explicaras cómo funciona, porque sí es bien, suena bien místico, pero pues hay una teoría atrás así y es. esa es la que Sí, quiero saber. muy bien, me parece perfecto. Pues muchísimas Muchísimas gracias gracias. a ti y gracias también por abrir estos espacios porque, pues así como dices, la salud mental es sumamente importante y poder difundir estos temas, pues es vital para que pues seamos más felices. Ya sé, porque la idea es pasártela padre, ¿no? Así Si no, es, ¿para qué? así es. Muchas gracias. Muy bien, Pues esto fue muchas más de gracias. 1 millón de historias con Lauracita. Hoy hablamos de cosas bien interesantes. Yo sigo en la salud mental es importante, es que sí lo es. Así que si te interesan estos temas, tengo muchísimos programas sobre temas bien interesantes que tienen que ver con la salud mental, con la salud física, con el ser feliz, con el tener estas buenas historias de vida. La mayoría de nuestros programas tenemos historias de gente bien interesante, como el día de hoy que tuvimos con María Ramírez, psicóloga especialista en terapia transgeneracional. Si te gustó, dale like, síguenos, dale a la campanita para que te avise cuando es el próximo programa. Yo te cuento de una vez. Es todos los miércoles a las 7 de la noche por medio de YouTube. Nos puedes encontrar bien fácil. Tengo una página contenedora que se llama másdeunmillondehistorias.com, así todo juntito. Y en esta vas a encontrar la mayoría de nuestros programas. Vas a ver que tenemos un menú maravilloso, temas bien interesantes. Si este programa te resonó, si te recordó a alguien, mándaselo. Compártelo y bueno, pues ayúdanos en la difusión, que siempre es importante. Muchas gracias. Esto fue Más de un Millón de Historias porque todos tenemos algo que contar. Hasta luego.